para que el Señor nos hable esta mañana. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias por la misericordia que nos concedes este día de poder adorar tu nombre en espíritu y en verdad. Eres tú, Señor, el que permite que tu pueblo eleve alabanzas y oraciones a ti, porque reconocemos que tú eres un Dios grande, vivo y verdadero. Y ahora tenemos el privilegio de podernos acercar a ti en oración. Y el deseo, Señor, que nos une para presentarnos como iglesia frente a ti es para que tú nos puedas hablar, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y pueda sembrar tu bendita palabra. Señor, no hemos venido a este lugar a pasar el tiempo, no hemos venido a cumplir una cuota religiosa de día domingo, sino que hemos venido, Señor amado, a que tú nos hables, nos modeles y nos instruyas por medio de tu palabra. Por eso te suplico en esta mañana que nos ayudes a entenderla conforme tu Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar y de los que a través de la radio y a través del internet escuchan esta enseñanza. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro del profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas. Usted puede irse de Mateo hacia atrás si le dificulta encontrar este libro del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo número 6. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 1 en adelante. Si usted lo tiene, dice amén. Miqueas capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sittim hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, del profeta Miqueas, en realidad nosotros sabemos muy poco. Su nombre de alguna forma nos puede ayudar a entender cuál fue el propósito de su vida en el ejercicio de su ministerio. El nombre Miqueas es una forma abreviada de Micayahu en el hebreo. Y Micayahu lo que significa es ¿quién es como el Señor? En realidad esta forma abreviada se acerca mucho a otra expresión hebrea, Micael, que lo que significa es quién es como el Señor. Y de Micael se deriva otro nombre con el que nosotros estamos más relacionados, que es Miguel. Pero el nombre en sí mismo, hermanos, refleja la personalidad del profeta. Es decir, el nombre de Miqueas lo que refleja
es su preocupación porque el pueblo reconozca que solamente Dios es el Señor, que solamente el Señor es el Dios verdadero. Sabemos, hermanos, que el profeta Miqueas era un campesino que vivía en la parte suroeste de Jerusalén, y que con motivo de las invasiones militares que desarrollaron los imperios de la época, como suele ocurrir en nuestros países latinoamericanos, el campesino se ve obligado a tener que vivir en la capital o en las principales ciudades de un país determinado. Este campesino, Miqueas, visita la ciudad, y esa visita, hermanos, no es precisamente una visita de negocios o una visita de turismo, sino que Miqueas, que se encuentra entre los desplazados hacia Jerusalén, va a describir en sus páginas, en las páginas de este libro, la profunda tristeza, no solamente que él experimenta, sino la tristeza que va a experimentar o que experimenta el Señor cuando su pueblo se aleja de su voluntad. Por ejemplo, en Miqueas nosotros vamos a encontrar la denuncia que hace el profeta hacia las injusticias sociales, las injusticias de los poderosos, la complicidad de los jueces corruptos, el engaño de los falsos profetas que por dinero fácil profetizan al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Y si a eso le sumamos la falsedad de la religión, que de alguna manera intenta encubrir el pecado del pueblo, de la injusticia, de la corrupción, con simplemente un culto exterior que lo único que provoca es una falsa confianza en que porque se hace un culto en el templo de Jerusalén, el Señor va a pasar por alto sus pecados y sus transgresiones. De hecho, hermanos y hermanas, todo el libro del profeta Miqueas es un señalamiento a la falsa espiritualidad de un pueblo que tiene un suntuoso templo en Jerusalén, pero que ese templo suntuoso no refleja en realidad la salud del pueblo. Y a pesar de que el profeta Miqueas hace severas denuncias en todo su libro a través de sus profecías u oráculos, como usted quiera llamarlo, esta parte final del capítulo 6 resulta interesante, porque lo que vamos a encontrar acá, hermanos y hermanas, es la descripción de un Dios que va a confrontar a su pueblo, pero de una manera apasionada y requisitoria contra Israel. Es Dios quien de manera apasionada entra en juicio contra su pueblo a causa de su falta de espiritualidad, a falta de su carácter. Podríamos decir que lo que hemos encontrado en estos versículos es la queja de un Dios dolido por la infidelidad de su pueblo, y que ante la infidelidad del pueblo que Él ama de manera apasionada, Él va a tratar la manera de reconciliar las cosas con su pueblo, buscando el arrepentimiento del mismo. Por eso es que este versículo 1 comienza diciendo: escuchen lo que dice el Señor, levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Esta queja, como ya lo dije, expresa la llegada de un tribunal de justicia, evoca un escenario donde los litigantes van a exponer cada quien sus argumentos en contra del otro. En este tribunal, el pueblo de Israel se encuentra en el banquillo de los acusados, y Dios, hermanos y hermanas, invita a los montes, a las colinas, como testigo de lo que va a ocurrir en ese juicio. Por eso, ahora el Señor está poniendo, por decirlo de alguna manera, una demanda en contra de su esposa. Frente a las colinas y a las montañas, dice el Señor,
presenta tus quejas. Es el esposo que le está diciendo a Israel, que simbólicamente ocupa una figura de mujer, le dice: expresa tus quejas. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nuestra relación se ha enfriado? Pero antes de que el pueblo hable algo, dice el versículo 2: escuchen, montañas, la querella del Señor, presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo y entabla un pleito contra Israel. ¿Por qué las colinas y las montañas deben de escuchar la voz del pueblo y deben de escuchar también la voz de Dios? ¿Por qué las colinas y las montañas son los testigos en este juicio y en este tribunal? El hecho, hermanos y hermanas, que Dios invoque a las montañas y a las colinas como testigos de este juicio es porque el deseo de Dios es que las cosas se hagan públicas, es que salgan a la luz. Por esa razón es que el Señor Jesús dijo algo en relación a la luz y a las tinieblas. Todo el que hace lo malo, dijo Jesús, aborrece la luz y no se acerca a ella porque sabe que sus obras son malas y no quiere que se descubran. Pero Jesús también dijo algo: el que practica la verdad viene a la luz, se acerca a la luz para que sus hechos y sus obras sean claramente vistas por Dios. Pero aquí es donde viene el punto y el meollo del asunto. El hecho que el Señor convoque a los montes, a las montañas, como sus testigos en este tribunal, es porque usted sabe que fue en un monte donde Dios selló su pacto matrimonial. Fue en el monte Sinaí donde el Señor finalmente hizo de los esclavos hebreos su pueblo, su esposa. Por eso es que la ley de Moisés también se describe como la alianza o el pacto. Es el compromiso de un Dios que asume la responsabilidad de ser esposo, de ser protector, de ser el que toma a esa mujer que ha sido sometida a la esclavitud y a la barbarie en Egipto. Pero como todo pacto y todo compromiso, conlleva también privilegios y responsabilidades que deben de ser cumplidas. Oiga que ahora el Señor está invitando, por decirlo de alguna manera, a los testigos que estuvieron frente al pueblo, frente a la nación, frente a Dios, y donde ambos se comprometieron en fidelidad, un amor eterno. Por esa razón, hermanos y hermanas, usted sabrá que cuando una persona contrae matrimonio, siempre se le piden dos testigos: un testigo por el lado de ella y otro por el lado del novio, para que ellos certifiquen que de la propia boca de los novios, que de la propia boca de los contrayentes, están prometiendo un compromiso de fidelidad y de amor hasta que la muerte los separe. Ahora el Señor está invitando a sus testigos. Está invitando a aquellos testigos silenciosos que vieron en el Sinaí el amor eterno que el Señor le propuso a Israel y el compromiso que Israel también adquirió con el Señor. Hoy el Señor lo que está haciendo al invocar a los testigos de su matrimonio es para que el pueblo se exponga, para que las cosas que no están bien se expongan a la luz. Normalmente, hermanos y hermanas, cuando nosotros hacemos cosas malas que no agradan a Dios, nuestra tendencia y nuestra inclinación es a mantener las cosas en oculto, en privado. Especialmente cuando lo que hemos hecho ha ofendido a la persona que un día dijimos amar.
Sin embargo, los que tenemos algún tiempo de estar en el Evangelio, tenemos que entender algo, y los que van comenzando también, y es que toda la actividad de Dios, desde la creación del mundo, pasando por el pacto con Israel, hasta la venida de Cristo y la proclamación del Evangelio, Dios siempre llama a su pueblo a que las cosas se hagan con transparencia y sin secretos delante de Él. No podemos vivir vidas ocultas, porque nuestro compromiso al venir ante un Dios de luz es que caminemos en luz. En palabras del apóstol Pablo, cuando estaba en juicio frente al rey Agripa, Pablo les dijo: miren, hermanos, miren, les dice: miren, el rey Agripa, todo lo que yo he hecho no lo he hecho en secreto, lo he hecho a la luz pública. De hecho, que la Biblia lo que espera que entendamos es que todos nosotros somos cartas leídas. Y ser cartas leídas implica que ese concepto de privacidad es relativo para los cristianos. Porque la luz no se pone debajo del almudo, debajo de la mesa, sino que la luz se pone en un lugar alto para que resplandezca. Y la luz solamente puede iluminar cuando ésta es transparente. Así que el Señor, hermanos y hermanas, invita a las colinas y a las montañas como sus testigos silenciosos, para que ellos sean testigos de la relación que Dios ha tenido con su pueblo. Como ya lo dije, los montes estuvieron presentes el día que el Señor estableció su pacto matrimonial con su pueblo. Y ahora, hermanos y hermanas, tiene sentido esto. Porque usted recordará que en el libro de Deuteronomio, al menos 3 veces, Moisés le recuerda a Israel expresiones como estas: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Es Moisés el que le hace recordar al pueblo de Israel que frente al cielo y a la tierra, que son testigos del Señor, el Señor le ha dado a escoger a Israel la posibilidad de bendición o de maldición. Y nuevamente, hermanos y hermanas, hoy nosotros podríamos decir, delante de sus santos ángeles y delante de su iglesia amada, hoy el Señor te pone a elegir a ti entre la vida y la muerte, entre la vida que representa la bendición y la muerte que representa la maldición. Esto es importante, porque todo lo que tenemos es una bendición de parte de Dios. ¿Sabe algo? Para Israel la tierra era un símbolo de bendición, era un símbolo de prosperidad. Y los pueblos que estaban alrededor de Israel veían a la tierra como un Dios. Los pueblos que estaban alrededor de Israel veían el agua como un Dios. Si la tierra producía su fruto, ellos creían que eso era gracias a la intervención de Baal. Pero ahora, hermanos y hermanas, esa teología de Baal había penetrado tanto en el corazón de Jerusalén, en el corazón del reino de Judá, que al igual que los paganos, oiga esto, Israel había hecho un ídolo de las bendiciones que había recibido de parte de Dios. La tierra, el fructificar en la tierra, el prosperar en la tierra, no era otra cosa más sino la bendición directa de Dios hacia su pueblo. Pero Judá, el reino de Israel específicamente, ha hecho de las bendiciones de Dios su ídolo. ¿Cuántas veces nosotros de la misma manera hacemos de las bendiciones que Dios nos da nuestros principales ídolos? La Biblia dice que todo lo bueno, toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, quien nos bendice con toda bendición de lo alto.
Todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Qué deberían de provocar en nosotros las bendiciones de Dios? Deberían de provocar en nosotros, hermanos, una alabanza efusiva a nuestro Creador, no la deificación o la idolatría de esas bendiciones. Las bendiciones de Dios son nuestros testigos de nuestra gratitud o de nuestra ingratitud hacia Él. Así como para Israel las montañas y las colinas eran testigos del amor entre Dios y su pueblo, así como las montañas y las colinas, los cielos y la tierra eran expresiones de la bendición de Dios para Israel, ahora también para nosotros, hermanos y hermanas, las bendiciones de Dios. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones de parte de Dios? Los que han recibido bendiciones de parte de Dios, digan amén. Los que hemos recibido bendiciones de parte de Dios, esas bendiciones son nuestros testigos de nuestra gratitud o de nuestra ingratitud hacia Él. Las bendiciones de Dios son nuestros testigos de qué tanto nos acercamos a Él o qué tanto nos alejamos de Él por esas mismas bendiciones. Las bendiciones de Dios, hermanos y hermanas, son nuestros testigos si hemos colocado a Dios en el centro o si hemos hecho de las bendiciones de Dios nuestros nuevos ídolos. Y ahora, hermanos y hermanas, frente a esa realidad, vea cómo el esposo herido, lastimado por la infidelidad, increpa a su esposa y le dice en el versículo 3, estas frases, hermanos y hermanas, son muy profundas, porque vea lo que dice el Señor: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he ofendido? Fíjese que aunque el ambiente es frente a un tribunal de justicia, el lenguaje que Dios está utilizando es muy personal y muy apasionado. Es el ruego de un esposo que, herido por su mujer, pide una explicación de por qué su amor se ha enfriado. Es la expresión de un Dios amante que tiene el corazón herido por el rechazo y la indiferencia de su pueblo. Uno puede pensar que los indiferentes o los duros están allá fuera de la iglesia, pero hay más indiferencia y más dureza dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Sabe por qué sucede eso, hermanos y hermanas? Porque fácilmente nos desconectamos espiritualmente, emocionalmente de Dios por las mismas bendiciones que Él mismo nos ha dado. Le va a parecer extraño, pero las bendiciones que deberían de conectarlo más con Dios, resulta ser que son las que lo desconectan. Y a veces uno se puede preguntar: Señor, ¿y por qué no me bendices? Señor, ¿y por qué no veo tu respuesta? Porque Dios sabe en buena medida que muchas de las bendiciones que Él pudiera y quisiera darnos, en realidad van a ser nuestro punto de quiebre en nuestra relación. ¿Cuántas personas no hay, hermanos y hermanas, que cuando reciben una respuesta de parte de Dios se desconectan emocionalmente, espiritualmente de Dios? Una de las cosas que yo le digo a los matrimonios continuamente, especialmente cuando llegan a consejería, es que antes de que se produzca el divorcio legal que se estampa con una firma en un documento frente a un notario, antes de un divorcio legal se ha producido un divorcio emocional. Todos los días los matrimonios tenemos el enorme peligro de desconectarnos de nuestro esposo y de nuestra esposa.
Y danger, peligro. Porque cuando nos comenzamos a desconectar de nuestro esposo o de nuestra esposa, hay un espacio tan grande que cualquier otra persona podría llenarlo. Y por eso es que ahora el Señor, en vez de reprender a su pueblo con innumerables cosas que ellos habían hecho en contra de Dios, el Señor de manera apasionada y personal les dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Puedo imaginarme, hermanos y hermanas, el fervor con que Dios está increpando a su esposa y le está diciendo: amor, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Te has hartado de mí? ¿Te has aburrido de mí? Tanto esfuerzo requiere estar conmigo, darme afecto y atención. ¿Qué es lo que he hecho o qué es lo que no he hecho para provocar un sentimiento de tedio y esa falta de interés hacia mí? Es Dios quien está llamándole a su esposa y le está diciendo: ¿qué te he hecho? ¿En qué te fallé? ¿Qué hice? ¿Qué no hice para que me trates con tanta indiferencia? Y casi puedo ver a Israel, como muchas mujeres algunas veces, esas miradas que son la ley del hielo, esas miradas que expresan un sentimiento de no decir absolutamente nada. Les voy a decir algo, estimadas hermanas, y si son sabias, lo van a atesorar. Cuando su esposo les pregunte: ¿qué tienes? Y usted les dice: nada. Y usted sabe que ese nada dice: sí, me pasa mucho. Su esposo va a entender concretamente que ese nada es nada y ya no le va a volver a preguntar. Y de repente el esposo va a notar la indiferencia de la esposa y va a decir: bueno, si dice que no le pasa nada, pero ella está más enojada que antes. ¿Qué te pasa, mi amor? Es que como vos ya no seguiste preguntando, te conformás y sí, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, y sacan una gran lista. Consejo para las esposas: es preferible que usted le diga a su esposo: dame tiempo, no quiero hablar en este momento, pero te voy a decir qué es lo que me pasa, a que deje a su esposo adivinando. Dicen amén las hermanas. Amén, así como que. Volviendo a la escena: ¿qué te he hecho, amada? ¿En qué te he ofendido? ¿En qué te fallé? Dímelo. Vea lo que dice ese versículo 3. Dime en qué te he ofendido. Es un tribunal de justicia. Esa es la ocasión, ese es el lugar, frente a los testigos, frente a las montañas y las colinas, para decir: Dios, en esto me has ofendido. Dios, en esto me has fallado. Y es verdad, hermanos, que en un tribunal de justicia los testigos tienen el derecho al silencio para evitar incriminarse hacia a sí mismos. Pero abusar de ese derecho, abusar de ese silencio, en el caso de Israel, puede llevar a la conclusión que el que calla otorga. ¿No será que tu silencio, tu trato indiferente hacia mí es porque tú has sido infiel? ¿No será que tu trato de desprecio hacia mí es porque tú me has fallado a mí? De hecho, hermanos y hermanas, el profeta Isaías, cuando escribe su profecía, él le dice a Israel: tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. ¿En serio? ¿El pueblo de Dios puede llegar a cansarse de Dios? ¿En serio el pueblo de Dios puede llegar a tener tedio hacia las cosas de Dios? ¿En serio usted y yo nos vamos a hartar de Dios? Pues aunque parezca extraño,
es posible. Y la razón de por qué eso se produce en muchas ocasiones es porque nos olvidamos de quiénes éramos y de quiénes somos ahora. Lo que usted y yo somos ahora no es el resultado de su esfuerzo, de su capacidad o de su mérito. Nosotros estamos en este lugar, a estas horas, en la posición en la que nos encontremos, tan solo por la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, Dios en su bondad nos los ha permitido alcanzar. Y por eso el Señor, tratando la manera de increpar a su esposa, le dice: hey, ¿en qué te fallé? Dime en qué te ofendí, porque te has hartado de mí. Mi presencia te parece aburrida, mi presencia te parece hostil. Los que han pasado o hemos pasado crisis en los matrimonios sabemos lo que significa llegar a un lugar donde una persona tiene una indiferencia hacia ti o nosotros hacia esa persona. El ambiente se vuelve hostil. Recuerdo a una esposa que un día me dijo: una vez intentamos salir con mi esposo juntos para tratar la manera de reavivar la pasión de nuestro matrimonio. Dejamos a nuestros 3 hijos al cuidado de mis padres y no tienen ni idea lo difícil que fue poder entablar una conversación de apenas 10 o 15 minutos con mi esposo. ¿No es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando argumentamos hacia Dios que nos cuesta orar? ¿No es lo mismo lo que nos sucede a nosotros cuando ya no tenemos ni siquiera el deseo de venir a la iglesia porque tomamos de pretexto que siempre tenemos cosas que hacer en nuestro trabajo, en nuestro negocio, y solamente venimos a servir el día que nos corresponde atender un privilegio? Entonces los indiferentes no son los que fueron a la verbena ayer. Los indiferentes muchas veces están aquí adentro de la iglesia. Los que simplemente vienen a cubrir una cuota de día domingo y ya se cansaron de Dios y están con Dios por los hijos. No es que yo estoy con Dios acá solamente por los hijos de la bendición, por los hijos de la salud, por los hijos del trabajo, solo por eso. No porque hace ratos me hubiese ido con mi amante. Hay matrimonios que eso es lo que dicen. No es que estamos juntos con mi pareja solamente por nuestros hijos. Pero quiero decirte algo: tus hijos un día van a crecer, se van a ir de la casa y van a quedar 2 extraños viviendo debajo del mismo techo. ¿Qué vas a hacer ahí? Cuando te des cuenta que estés desconectado o desconectada de tu esposo o de tu esposa. Conozco personas, matrimonios, que cuando los hijos se van, vuelven a reavivar su romance, se vuelven novios. Y dicen: ay, hermano, viera que damos gracias a Dios cuando este ya se fue, el último se fue. Y algunos de ustedes están diciendo: por favor, Señor, llévate a mi hijo de 30 años con una sierva de la iglesia. Que se case el bebé de 30, ¿verdad? Pero hay otros que no, que luchan por retener a los hijos porque saben que solamente los hijos son los que unen ese matrimonio. Muchas veces, hermanos y hermanas, al igual que Jesús, Él nos podría ver hacia nosotros y decirnos: hey, ¿por qué me sigues? Porque te bendigo, porque te sané, porque te prosperé o porque me amas. Seamos honestos, hermanos. ¿A quién de nosotros nos gusta, nos agrada que nos amen por interés? ¿A quién de nosotros nos agrada que nos busquen solamente cuando hay necesidad y que de ahí no se acuerden más de nosotros? Si ni a nosotros los seres humanos nos agrada rodearnos de personas interesadas, a Dios tampoco le interesa cultivar una relación por interés.
Por eso, cuando perdemos el norte y la pasión, verso 4, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Eras esclava, nadie daba un peso por ti. Dice el verso 4, yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Es verdad que Moisés fue la cara visible del éxodo. Es verdad que Aarón y su hermana se convirtieron en líderes de la nación. Es verdad. Pero detrás de Moisés, detrás de Aarón, detrás de Miriam, estaba el Señor obrando a favor de su pueblo. Tú puedes llegar a decir, es que el trabajo que tengo es porque yo me fajé estudiando. Es que la familia que tengo es porque me conseguí un buen marido, una buena mujer. Es que el negocio que tengo es porque tengo buenos accionistas alrededor de mí. No te equivoques. El trabajo que tienes, la familia que tienes, todo lo que has emprendido es porque Dios te lo ha dado, y que Él ha utilizado personas y que Él ha utilizado medios, eso es otra cosa. Nos es difícil reconocer muchas veces a Dios detrás de una persona. Nos es difícil muchas veces reconocer que detrás de cada conexión divina que Dios nos permite entablar con otros, era Dios el que estaba empujando a esas personas. Por eso es que Esdras, en su libro, él dice que el Señor movió el corazón del rey Artajerjes. Esdras pudo haber dicho, ay, qué bondadoso el rey Artajerjes, qué edicto más importante el que él ha sacado. Perdón, el corazón de Ciro era. Qué bendición que Ciro es un gran gobernante, y enamorarse de Ciro. Pero Esdras entendió que el que había movido el corazón de Ciro era el que gobierna todo el mundo y gobierna el universo. Usted puede llegar a pensar y decir, es que el trabajo que tengo es porque tengo cuello con el gerente. Dios movió al gerente para que te bendijera. Y por eso es que el Señor les dice, mire, es verdad, Aarón, Miriam y Moisés los liberaron de Egipto, pero yo estaba detrás de ellos. Fui yo quien los libré. Verso 5. Y acá comienza el ejercicio para volvernos a conectar con Dios nuevamente. Verso 5. Oiga, es Dios increpando a su pueblo. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab. ¿Qué es lo que ahora el Señor quiere? Que el pueblo se concentre, que el pueblo recuerde cómo restaurar y renovar esa relación. Porque el recuerdo le iba a hacer clic a Israel para que en él se provocara gratitud. A veces Dios nos tiene que hacer recordar lugares y personas. El día de ayer yo le preguntaba a mi esposa en la noche, mi amor, te voy a mencionar, le dije, algunos lugares, y dime qué recuerdos te traen cuando te los mencione. Y le mencioné el nombre del restaurante donde tuvimos nuestra primera cita por primera vez. Y ella me dijo, ahí fue donde tuvimos nuestra primera cita. ¿Y te recordás? Hay un lugar ahí en las alturas del volcán de San Salvador, cuando le pedí finalmente que fuera mi novia. ¿Te recordás de este lugar? Sí, ahí fue donde me pediste formalmente que yo fuera tu novia. ¿Y te recordás de este lugar en el lago de Coatepeque? ¿Cómo no me voy a acordar si ahí fue donde tuvimos nuestra recepción después de nuestra presentación matrimonial? Hay olores y hay lugares que nos hacen recordar momentos especiales. Hay aromas que nos hacen recordar. Y ahora el Señor, de la misma manera, le va a hacer recordar a su pueblo algunos lugares
y algunos aromas para que se quite esa indiferencia. Vea lo que dice: recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac y Moab. Sabe, hermanos y hermanas, usted sabe que cuando Israel pasó por la tierra de Moab, o iba a pasar por la tierra de Moab, Balac quería maldecir al pueblo de Israel y contrató los servicios de un falso profeta llamado Balaam. Pero ¿sabe qué hizo el Señor cerca de la tierra de Moab, en presencia de Balaam y de Balac, rey de Moab? Que toda la maldición que ese hombre quiso provocar hacia el pueblo de Dios, el Señor transformó la maldición en bendición. Era el Señor que le estaba diciendo: ¿te recuerdas cuando no tenías nada, Israel? Yo no sé qué recuerdos le traen a usted, por ejemplo, una sopa de tortilla en leche. Para algunos, su único plato de comida. Y hoy nos quejamos, hermanos y hermanas: solo pollo me das. ¿Y se acuerda cuando usted deseaba antes una tortilla con sal? ¿Qué recuerdos le traen la tierra mojada, por ejemplo? ¿Qué recuerdos le traen, hermanos y hermanas, cuando tenía que caminar y hoy se queja de que ¡ay, qué tráfico! Y anda en carro. Hermanos, es importante recordar, porque el recuerdo nos va a generar gratitud. Recordar, hermanos y hermanas, como dice la expresión, es volver a vivir. Recordar es, hermanos y hermanas, conectarnos que un día no teníamos nada y ahora Dios nos los ha dado todo. El Señor sigue más adelante y dice: recuerda tu paso desde Sittim hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras. Sittim y Gilgal, hermanos y hermanas, era el punto donde Josué llegó con Israel. Desde Sittim hasta Gilgal cubre todo el libro de Josué. Y usted sabe que para que Israel conquistara la tierra prometida, Dios tuvo que hacer muchas proezas, muchos milagros. Les dio fuerza, les dio la capacidad, les proveyó lo que necesitaba, los conectó con personas que los ayudaron a alcanzar la victoria militar, como Rahab la ramera. Dios hizo todo para ayudarle a Israel a alcanzar el éxito. ¿Cómo es que ahora se te olvida que un día te amé, que un día hice todo lo posible para que estés donde ahora estás y ahora me das la espalda? ¿Por qué? Y el Señor ahora nos puede decir a nosotros también: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Iglesia Elim, ¿ya se te olvidó cuando yo te bendije? Cuando antes tener una radio era apenas un sueño que parecía imposible y hoy lo das por sentado. ¿Te acuerdas lo difícil que era venir a la iglesia debajo de la lluvia, con poco apoyo? Pero yo siempre te bendije. ¿Por qué se nos olvida, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué somos un pueblo tan insensible? Perdone que se lo diga, ¿por qué somos tan miserables? Que se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es miserable una persona que su vida siempre la traduce en ingratitud hacia Él. Indiferentes. Algunos acá, hermanos, vienen a perder el tiempo, solo vienen a cubrir un privilegio. Nunca los vemos ahí adorando. Otros vienen a la iglesia con una exigencia, con un espíritu de pleitesía. Se nos olvida
que no éramos nada, nada. Si aquí no estamos por buena gente, hermanos. La Biblia dice que éramos lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería. ¿Sabe algo? A fuerza de ser sinceros, es Dios el que debería de estar cansado de nosotros. Fíjese, Dios es el que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho para que me trates con esta indiferencia? Sería Dios en realidad el que debería de estar harto de nosotros. Sería Dios el que hace tiempo nos hubiera dado la espalda, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque te ama, y te ha amado con amor eterno. Recuerde por un momento. Bájese de la nube y ponga los pies sobre la tierra. Sin Él usted no es nada. Sin Él yo no soy nada. Sin Él esta iglesia no es nada, hermanos. Sartin Hartung, de 55 años, cruzaba una de las principales avenidas en la ciudad de Nueva York. Cuando cruzando la avenida, una patrulla de la policía de la ciudad la arrolló. Era el año 2013. Los médicos la diagnosticaron con una lesión cerebral traumática, múltiples fracturas faciales, roturas de dientes, daños en los nervios y pérdida parcial de audición y visión. Su estado era tan grave que los médicos la indujeron a un coma. Cuando despertó, cuando despertó un poco más recuperada, algunas lesiones demostraron que Sartin padecía de amnesia, y una parte de sus recuerdos se había borrado por completo. Ella pensaba que estaban en el año de 1998 y ya era el año 2013. Prácticamente varios años de su vida habían desaparecido de golpe. Pero entre todos los recuerdos que ese golpe le había hecho olvidar, era el amor de su esposo, Jeff. Cuando Jeff fue a ver a su esposa Sartin y se dio cuenta que ella no lo reconocía a él, él se sintió herido, se sintió molesto. Pero Jeff no la olvidó, sino que comenzó a recordarle bellos momentos a Sartin, para tratar la manera de que su memoria se volviera a llenar de bellos recuerdos de las cosas que hacían juntos. Y Jeff le decía a Sartin: oye Sartin, en esta sorbetería fue nuestro primer beso. Aquí en este restaurante fue cuando te robé otro beso. ¿Te recuerdas cuando andábamos con tu sobrinito pequeño con el dentista y nos tomamos por primera vez de la mano? Y Jeff comenzó a recordarle a Sartin bellos recuerdos, al punto que Sartin comenzó a recuperarse de su amnesia. Y ella dice en su testimonio, esto es real: cuando vi por primera vez a Jeff, después de que me levanté de mi amnesia, para mí Jeff era un extraño, un desconocido. Pero el recordar todos sus gestos de amor hacia mí y todos los momentos buenos que vivimos juntos hizo que me enamorara más de Jeff, y por eso me volví a casar con Jeff. Jeff y Sartin se casaron en el Central Park, en la ciudad de Nueva York, para recordar que si hubo un accidente que lo hizo olvidar todo el amor que una vez construyeron juntos, ellos podían volver a recuperar su amor. De la misma manera, si el golpe de las bendiciones te han provocado una amnesia espiritual al punto que has olvidado los favores y misericordias de Dios, este es el momento donde Dios te recuerda y te dice: recuerda la historia de amor que cultivamos juntos. No me trates con indiferencia. No me veas como última cosa, porque yo soy el Dios que te ama y el Dios que se entregó a sí mismo por amor de ti.
A veces tenemos amnesia, se nos olvida fácil, pero es necesario recordar. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Dios está interesado no en tener una relación religiosa con usted. Dios está interesado en tener una relación de amor con usted. Muchos de nosotros, hermanos, somos tan indiferentes con Él. Pero la Biblia dice algo: que nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Así que, si tú sientes que has traicionado al Señor, te invito para que en el lugar donde estás te pongas en pie y vuelvas a Él. Hoy el Señor te dice: ¿qué te he hecho, pueblo mío? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Solo te he llenado de favores y misericordias. He cuidado de los tuyos, te he sanado, he hecho de ti lo que ahora eres, pero tú te has olvidado de mí. Si hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo, le invito para que en el lugar donde está se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Si usted desea también reconciliarse, póngase de pie. Vamos a orar por usted. Vamos, no pelees ahí en tu asiento, porque es Dios el que te dice: ¿qué te he hecho para que no te pongas a cuentas conmigo? Te he amado, te he llenado de favores y misericordias. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida? Queremos orar por usted. Dios le bendiga a la dama que se pone en pie. Venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse como lo hace esta dama? Venga, no olvide al Señor. Él ha hecho posible su vida. ¿Hay alguien más? Yo sé que tú estás peleando ahí en tu asiento y sabes que tienes mucho que agradecerle al Señor, y te has olvidado de Él, le has dado la espalda, lo has herido, lo has lastimado. Porque antes que una religión, Dios quiere tener una relación. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? No llores ahí en tu asiento. Reconcíliate con el Señor. Te has olvidado, le has dado la espalda. Vamos, ponte a cuentas con Él. Vamos a orar por esta vida. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta vida que está aquí al frente. Queremos pedirte, Señor, que perdone sus pecados, lávale en tu sangre y dale vida nueva. Que tu Espíritu Santo venga a morar en ella, y que a partir de este momento la vida de Jesús brille. Dale, Señor amado, la esperanza que solamente tú das a los que en ti creen. Pongámonos en pie, hermanos. Toda la iglesia, póngase en pie. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a recordar. Recuerde por un momento todo lo que el Señor le ha dado, comenzando desde el momento de su salvación. Y digámosle al Señor: si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévanos, Señor, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo ahí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, amado Dios, aquí está tu pueblo.